Haz memorial, Jehová, de David, de toda su humildad o de toda su aflicción. Nosotros seríamos los que escogemos. De cómo juró a Jehová y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para Jehová, una morada para el poderoso de Jacob. Bendito porque tú te levantaste con poder, porque tú despertaste, Dios de los cielos, como ese Sabaoth poderoso, y dijiste, Dios de los cielos: esta es nuestra casa de oración, y estos son, Señor, cada uno de tus hermanos, de tus hijos, que vinimos a edificar tu casa, para que siempre veamos al que sale al encuentro con nosotros y cumplamos tu pacto eterno. En el nombre de Cristo Jesús, tu casa, tu bendición, tu reino, tu justicia, tu voluntad, tu santidad. Y por eso, Señor, porque tus santos, en el nombre de Cristo Jesús, porque ese fuego santo, Dios, que asciende hoy, Señor, nuevamente nos hace sanar lo más importante de nuestra sanidad y de nuestro corazón, que es nuestro altar. Porque lo que comemos, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, será a la letrina, pero lo que tú nos diste de tu boca volverá a tu boca y volverá a nuestra boca. A levantar, Señor, alabanza, a levantar hombres y mujeres, Señor, a levantar cabezas, a darte la gloria y, Señor, a decir que lo que hoy, Padre, hemos alabado y bendecido, que en el nombre de Cristo Jesús, tu casa, tu reino y tu justicia es nuestro verdadero pacto, Dios, tu edificación, tu construcción, porque esa sigue, Señor, moviendo los cielos y la tierra para que sea como son cada uno de mis hermanos. Una obra terminada que con gozo empezamos, Señor, empezar de esta semana, y que completos, Dios de los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú siempre completarás y perfeccionarás en cada uno de nosotros tu morada y tu memorial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Qué gusto. Bienvenidos. Un abrazo. Nos podemos saludar con un abrazo. Porque hoy es el mes de la hermandad. Hoy es el día de la hermandad. Hoy es la prédica de la hermandad. Pero bendiciones. Carmita. Bendiciones. Bendiciones. Un abrazo bien grande. Bendiciones. Nati, bendiciones. Buenos días. Mire. Qué chévere. Bendiciones. Empezamos con el Salmo. Empezamos con el Salmo 132. La alabanza completamos con el Salmo 32. 132 y esperamos que este culto podamos también completarlo con la alabanza del Salmo 132. Pero la dimensión, por eso me gustó. Ustedes pueden ver, miren, cómo aquí podemos visualizar el Yom Kippur. El Yom Kippur. En la primera frase está, y sus versiones, por eso tus versiones te ven variadas, porque miren, aflicción o humildad, tristeza o completamiento, gozo, teruá o sonidos extraños. Porque así es como empieza, mire, así es como empieza este Salmo 132. Acuérdate de la aflicción de David, yo tengo en mi versión, pero
Pero si nosotros pensamos y nosotros ubicamos bien, y el Salmo empieza con, haz memorial de la aflicción de David. Entonces ahí como que ya nosotros ya tendríamos eh, algo por evaluar, porque a Dios, ¿qué le gusta? La aflicción. Pero primero, ¿qué le gusta? ¿Que hagamos memoria o que hagamos memorial? ¿Cuál es la diferencia? Memoria. Memoria, hasta Einstein tenía memoria. Pero ¿qué es hacer memorial? Hasta Einstein, el más sabio de los sabios, no pudo hacer memorial, porque por lo menos tuvo dos memoriales, por lo menos tuvo dos esposas. Memorial es hacer unidad. Memoria, mientras más van pasando los años, la memoria se va acabando. Pero mientras más van avanzando los años, la unción va creciendo. Y la unidad nos va haciendo recordar lo más importante, que todo lo que nos olvidamos, mejor que nos olvidemos. Y todo lo que recordamos, resulta ser que todo lo que recordamos es más desde nuestra niñez. Pero por eso un niño más se acuerda un viejo más se acuerda de la niñez que de las cosas que están pasándole enseguida. Porque Dios no quiere que recuerde los momentos tristes de su niñez, sino que recuerde que usted y yo somos el resultado de su memorial, que vinimos a hacer unidad, que caminamos a hacer unidad y que confirmamos siempre en la unidad a través de su pacto. Por eso, este salmo es impresionante porque aquí lo que dice, primero, ya aquí se nos va, se nos puede ir toda la mañana. Imagínense si volvemos a cantar aflicción de David o memorial de David, aflicción de David o humildad de David, porque la humildad, lo que hace la aflicción, no hace, lo que hace la humildad no hace la aflicción, porque lo que hace la aflicción es levantar esclavitud. Pero lo que hace la humildad, lo que hace la humildad es acercarnos a nuestro verdadero Dios. Entonces, y mire, después continúa. Este es impresionante. ¿Qué dice después? Mire, en humildad, en humillación y en aflicción, o en humildad de acercamiento, ¿el que hizo? Hizo un voto y un juramento. Así debe tener su versión. Si no, corríjale nomás, porque yo tengo aquí de cómo juró y prometió. O sea, se da cuenta, juró y prometió. Es decir, juró y rejuró. No, juró e hizo un voto. ¿Verdad? Por eso algunas versiones van a tener así. Juró e hizo un voto. De cómo al fuerte de Jacob. No daré sueño a mis ojos. Bienvenidos. Bienvenidos. Entonces, yo le pregunto, solo en este pasaje, ¿quién hizo memorial? ¿Quién se acordó de David? ¿Quién se afligió o quién se acercó a David? ¿Quién hizo el pacto? ¿Y quién hizo el voto? ¿Quién no dio sueño a sus ojos? ¿Quién no dio adormecimiento a sus párpados? ¿Quién no buscó? No buscó un corazón, no buscó una morada, hasta encontrar un lugar para el Señor, para encontrar un lugar en donde pueda hacer habitación. ¿Quién hizo eso? Y eso le puso en David. Y eso nos puso a nosotros. Y
Y eso le puso a Jacob. Así que hoy estamos en el mes de preparar justamente ese lugar de reposo para que entre el arca. Y el arca, el tiempo del arca, se confirmó en Salomón, lo que no se pudo confirmar en David. Y cuando entró y cuando se unió esa arca, es en el 7º mes, en tiempo de Sukkot. Entonces, hoy es de edificación. Este mes es tiempo de edificación, pero sobre todo es tiempo de los hermanitos y de las hermanitas. ¿Cómo nos han tratado los hermanitos y las hermanitas? Y mire, por eso dice, mire, y este es el verso 12, porque este salmo es para Sukkot, pero este salmo para Sukkot tiene que llegar a través del recorrido de Jacob que hemos estado recorriendo, el recorrido del pacto. Así que dice, el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio. ¿Cuál es el requisito? Guardar el pacto y el testimonio. Es decir, el pacto y el testimonio se pueden perder, no para el que tiene, no se trata de eso, sino por el contrario, se trata de toda la aflicción o de toda la humildad. Se trata de todos nuestros recuerdos, porque la memoria lo que hace, la memoria hace lo que decíamos el viernes, la memoria hace ofrecimientos, pero el memorial que hace, el memorial cumple pacto. Entonces, ya con esto podríamos predicar, pero tenemos que irnos a la vida de Jacob, al voto de Jacob. Entonces, el voto de Jacob, ¿qué viene a ser el voto de Jacob? ¿Cuál es el voto de Jacob? ¿Por dónde nos vamos? ¿Vamos por la llegada de Jacob? Claro, por el voto de Jacob o por el voto de Dios. ¿Por dónde prefiere usted? Por el voto de Dios. Eso, por el voto de Dios. Amén. Mire, el voto de Dios. Génesis, capítulo 1. El voto de Dios, por favor, aquí. Génesis, capítulo 32. El voto de Dios. Y después vemos el voto de Jacob. Sí, de aquí podemos sacar muchas cosas, pero vamos a Génesis 32 para ver lo que vimos o lo que vio David. ¿Sí? Entonces podemos unirle estas dos cosas del Salmo 132, porque a final de cuentas está hablando del pacto. Y si estamos hablando de Jacob, estamos hablando del pacto. Y si estamos hablando del pacto, estamos hablando del voto. Y por eso el voto de Dios. Cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú y él también viene a tu encuentro y 400 hombres con él. 400 hombres con él. Chusa. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos de 2 campamentos. Y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces del campamento que queda escapará.
Y dijo Jacob, oh Dios de mi padre, oh Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de tu misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. El 9 y el 11, ahora no me acuerdo. Bueno, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con sus hijos. Y tú dijiste, de cierto, te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Y pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para Esaú, para su hermano Saúl. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Y entregó a sus siervos cada manada aparte y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero diciendo, cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y de quién son estos que van delante de ti? Entonces responderás, son de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor. Y aquí él también viene detrás de nosotros. Y ordenó también al segundo y al tercero de todos los que iban tras las manadas, diciendo, de esta manera hablaréis de Esaú cuando lo encontréis. Y diréis, he aquí tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros, pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizás me acepte. El presente, el 20 también, el presente pasó pues delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc y los tomó y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Así que llegamos a este lugar y vemos, Dios cumplió su pacto. ¿De qué manera cumplió su pacto? ¿Por dónde empieza cumpliendo su pacto? Entonces, aquí esta parte es la que me llama la atención. Justo está en la mitad. El presente pues pasó delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus siervas y a sus hijos y cruzó el vado de Jaboc. Todos, todos sabemos la historia, pero esta historia, como vemos, es una historia de un dormirse y un despertarse. Y el despertarse, pues vemos que el despertamiento siempre va a ser a ese pacto de Dios. Porque el pacto de Dios no es un pacto adormecido, es un pacto despierto. Y llega a este punto y Jacob llega y no puede dormir, aparentemente. ¿Por qué?
Se supone que tenían que llegar allá y se supone que estaban, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban los hombres de él? ¿Cómo estaban? Dormidos, dormidos, ¿no es cierto? ¿Cómo más estaban los hombres? Como siervos. Pero pregunto también, ¿cómo estaban las mujeres? Las mujeres también estaban dormidas, las mujeres también. Pero, ¿quién le despertó a Jacob? No dice quién le despertó a Jacob, pero Jacob se despierta y se da cuenta que el despertarse, al despertarse, pues no solamente es el despertarse de lo que había pasado, sino es despertarse de un largo sueño. Porque mientras estaba del otro lado, mientras estaba en la tierra de sus padres, mientras estaba en una primogenitura vieja, mientras estaba en una brecha, se podría decir, mientras estaba en una brecha de su vida, mientras no se había podido extender, pues la historia empieza de la misma manera. Porque Dios elige escogerle a él dormido. Entonces, dormido empieza. Claro que tiene el sueño, pero empieza dormido. Y algo le despierta. ¿Qué le despertaría? Pues no le despertó el recuerdo, sino le despertó un memorial. Claro, el memorial tenía que hacer unidad, tenía que, y la unidad en dónde estaba, la unidad todavía seguía allá, todavía seguía en la tierra que no era la tierra prometida. Entonces lo primero que hace Dios, lo que hace es mostrarle, yo sigo dormido, pero estamos despertando, despiértate. Y se despierta, no dice la Biblia, pero se despierta y ni siquiera duerme y no le importa lo que hasta lo que después también le importa, lo que le importaba antes. No le importa, ¿qué no le importa? Pobrecitos sus hijos. Sus hijos, ¿cómo estaban sus hijos? Pobrecitos, eran tiernos. No le importa a sus mujeres, ¿cómo estaban sus mujeres? Dormidas, ¿cómo estaban? Nadie se ha puesto a pensar cómo estaban las mujeres, no, porque la historia, eh, la historia transita en base a Jacob. Pero yo sí le puedo decir, por ejemplo, cómo estaba Raquel. ¿Cómo estaba Raquel? Nadie se acuerda cómo estaba Raquel. Raquel estaba encinta. ¿Ya? Y aparte de estar encinta, Raquel, ¿cómo estaba su primer hijo? Me refiero a José. ¿Cómo estaba? Era pequeño todavía. Era pequeño. Entonces, Raquel encinta, Raquel, pero sobre todas las cosas, Raquel enferma. Enferma de muerte. ¿Se ha puesto a pensar eso? Raquel estaba encinta y enferma y enferma. Entonces, con esa posición nos damos cuenta que todas las mujeres no es que estaban despiertas, no es que se podían levantar. Todavía las mujeres seguían encorvadas, porque todavía las mujeres, ¿de dónde salían? Las mujeres salían de una servidumbre. Y en esa servidumbre, ¿qué les había tocado hacer? Les había tocado hacer maniobras. Y lo peor de todas, lo peor de todo, hacer maniobras entre ellas. 20 años con Jacob, 20 años fuera de su lugar, 20 años dormidas, 20 años sin levantar la cabeza y 20 años viéndose como competencia. ¿Y la competencia por qué era? Por tener hijos. ¿Y la competencia por tener hijos por qué era? Por tener esposo. Y la competencia del esposo, ¿cuál era? Entonces, ¿y el trabajo del esposo cuál era? El trabajo del esposo era cumplir un pacto. Cumplir un pacto con Dios, porque él mismo se estableció un pacto con Dios. Así que sale dormido 20 años y no se le despierta al amanecer, sino hasta que ve cara a cara con Dios. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando cruza el vado del vacío, porque él se veía vacío. Así que despierta y cruza. Cruza
cruza el umbral. Y Dios ahí le recuerda y le dice que tenemos un pacto. ¿Ya? ¿Y con quién hiciste el pacto? ¿Con quién? Hiciste el pacto contigo y hiciste el pacto conmigo. ¿Cuál fue el pacto que hizo él? ¿Qué pacto hizo? Pregunta. ¿Un pacto de prosperidad? ¿O un pacto de paternidad, podríamos poner así? ¿O de hermandad? ¿De prosperidad o de hermandad? De hermandad. Un voto. Exacto. Entonces, hizo un voto. Exactamente. Entonces, él hizo un voto. Y Dios, para llevarle a ese lugar, todo lo que hizo desde que empezó para sacarle, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Lo que hizo Dios antes de sacarle todo, le dijo, recuerda tu voto. ¿Por qué recuerda tu voto? ¿Por qué para Dios es importante recuerda tu voto? Por el memorial, exactamente. Entonces, ¿cuál es el voto del memorial? Eso es lo que, por eso es el que rompe todos los esquemas. El único que encontramos en la Biblia es el que acabamos de leer. ¿Qué dice? El único, el que hizo un voto y que hizo con memorial y que lo proyectó al voto hacia donde el voto y el memorial le proyectan fue David. Porque lo proyectó ¿a dónde? Lo proyectó a la promesa, lo proyectó al pacto. Entonces, el voto le proyecta al pacto o le proyecta a la ausencia del pacto. Entonces, Dios le dice, a ver, si hiciste un voto, ¿cuál es el pacto? O si tienes que salir, vamos a salir, porque yo voy a respaldar ese voto, porque yo te voy a dirigir al pacto. Entonces, por eso resulta ser que aquí todos nosotros hemos hecho un voto o todos nosotros hemos hecho un pacto. Y al hacer un pacto, vemos si nuestro pacto va de acuerdo a nuestros votos o nuestros votos van de acuerdo a nuestro pacto. ¿Cuál fue el voto que usted hizo cuando llegó a los caminos de Dios? ¿Cuál es el voto? ¿El voto de Jacob o el pacto con Dios? Entonces, el voto de Jacob viene en este momento y le muestra su pacto. ¿Con quién está mostrándose aquí el voto? ¿Con lo viejo o con lo nuevo? Mire, por eso le preguntaba, ¿Dios cumplió el pacto? En este momento, ¿cumplió el pacto? No cumplió el pacto. No cumplió el pacto. Todavía faltaba para cumplir el pacto. ¿Ah? Pero en cambio, Él sí muestra, claro, Él sí muestra todo el cumplimiento del voto. Porque dice, mire, entonces le muestra, mire el cumplimiento del voto. ¿Pacto o voto? ¿Con quién estaba entonces? ¿Con quién está este voto? Mire, Génesis 32:12. Vamos con el 32:9 primero, porque ahí empieza. Y dijo Jacob, oh Dios de mi padre, Abraham, y Dios de mi padre Isaac. Entonces, a ellos les cumplió el voto o el pacto, o las dos cosas. Las dos cosas. Pero, ¿para qué era el voto? ¿Para qué es el voto? El voto era para llevarle al pacto o ver si ha llegado al pacto. Entonces, el voto es para que usted vea, para que usted y yo veamos los votos, los que usted encuentra en la Biblia. Todo voto que usted hace, usted o le lleva al pacto el voto o le lleva al voto. Y entonces, y el voto que no tiene el pacto, resulta ser que es un voto. Y el voto, ahí vemos, ahí tenemos que preguntar, el voto que no le muestra el pacto, le muestra con quién hizo el voto.
¿Con quién hizo el voto? ¿Con quién hizo el voto él? Indigno soy de tu misericordia y de toda fidelidad que me has mostrado, pues con solo mi callado crucé este Jordán. ¿Qué tenía cuando salió? Una var, un palito. Oh, claro. Es un éxodo, pero el éxodo verdadero no es del de sacar, el éxodo verdadero es el del despertar. Porque resulta ser que en esa tierra, todos los que estaban, obviamente hay dos tierras, las tierras de los dormidos y las tierras de los despiertos. ¿Y los dormidos? ¿Quiénes son los dormidos? Los dormidos son los que no tienen pacto, pero tienen voto. Exactamente, pero no tienen pacto o tienen un pacto que está dormido. Esa es la palabra. Entonces, el verdadero éxodo es salir del adormecimiento y por eso él despierta y despierta y dice, wow, tengo que despertar, tengo que cruzar. Y después ve cara a cara con Dios y Dios le dice ¿qué? Mire, es lo que le dice Dios. Éxodo 32:30. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto cara a cara a Dios y ha sido preservada mi vida. ¿Por qué fue preservada la vida? Porque tenía que cumplirse un pacto. ¿Por qué fue preservada la vida? Porque ahí comenzó su despertar. Porque 20 años, 40 años, generaciones y todo mostrando viejos pactos o viejos adormecimientos y ningún despertar. Entonces ahí despierta y todo el tiempo, recién cuando sale dormido y Dios se le presenta en donde, se le presenta en sueños, pero nosotros tenemos un Dios que se nos presenta en sueños o nosotros tenemos un Dios que lo vivimos cara a cara. Ahí está. ¿Por qué? Porque Dios cara a cara no se le podía presentar a un dormido, pues tenía que despertarle. Entonces, resulta ser que la noche en la que uno duerme, se puede alargar mientras nosotros no veamos cara a cara a Dios. Y le ve cara a cara a Dios. Ahora, ¿Dios qué hace? Mire lo que le pide, mire lo que le pide. ¿Qué le pide Jacob? ¿Qué le pide? Ahora usted sabe la historia. ¿Qué le pide Jacob a, a, a- o, ¿qué le pide? Que le bendiga. Que le bendiga. Entonces, ¿qué le está pidiendo? Bueno, ¿usted qué le está pidiendo a Dios? ¿Qué le pediría a Dios siendo Jacob? ¿Qué le pediría? ¿O qué le está pidiendo a Dios ahora, en estos momentos? Entonces, si pide que le bendiga, ¿cómo se sentía el hombre? Recién, recién se da cuenta, exacto, recién se da cuenta, sin memorial. Si le pide que le bendiga, ¿cuánta bendición tenía? Mucha bendición. Entonces, el cumplimiento del pacto, el cumplimiento del voto, fue el cumplimiento de su voto, pero Dios no era el cumplimiento de su pacto. Entonces, ¿cuál fue el voto de él? El voto de él, usted lo ha leído. Ven, si me bendices, ahí ahorita le dice, no te dejaré, mire, se despierta y se da cuenta, no tengo bendición. Pero mire el voto que hace, porque es el hombre del voto. Y aquí vamos a ver nuestros votos. Mire, Génesis 28:20. Jacob hizo un voto. ¿Un voto que le llevaba al pacto o un voto que le llevaba a ver sus pactos? Exacto, exactamente, a ver sus pactos. Entonces es lo que tenemos que ver. Si nuestros votos, si nuestro pacto nos ha llevado a nuestros votos o nuestros votos nos ha llevado a nuestros viejos pactos. ¿Con quién estaba pactando? ¿Con quién estaba pactando este hombre? Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo, me guarda en este camino que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano, salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. ¿Con quién estaba haciendo pacto? Bueno, con Dios. ¿Con cuál, con cuál Dios? ¿Con el Dios del pacto? ¿O con el Dios de las bendiciones? ¿O con el Dios de las bendiciones?
Ahí me entiende. Por eso le digo, ¿Dios cumplió el pacto o le cumplió el voto? ¿Para llevarle a dónde? Para llevarle al pacto. Y ahí, ¿tenía pacto? Todavía no te. Para llevarle al memorial. Entonces, ¿cuál es el pacto? Viene David y dice, mi pacto es con el lugar de mi reposo. Y no daré sueños hasta que yo edifique el lugar que Dios ha establecido para que ahí sea su casa. Entonces, toda la prosperidad, todo lo que él recibió, le encuentra pidiendo bendición. ¿Y cómo quería que le bendiga? ¿Qué quería que le bendiga? Pues, entonces, bueno, le estaría pidiendo bendición en relación a sus esposas. Claro, pues, bendíceme Dios para que pueda sostener a esta enferma que se va a morir, para que pueda sostenerles a todos estos siervos, para que pueda sostenerles a todos mis hijos, pero también a todos mis siervos. Dame bendición, no me alcanza, ya me falta. Por eso, ¿con quién tenía el pacto? Con la casa de su padre. Muy interesante. Estábamos en Génesis 32. Aquí, sí, y Labán es, entonces ahí tenemos una brecha muy importante, ¿no? Déjenme ver. Génesis 29. ¿En dónde estábamos? No, en 30 y... no, ya, pero ya pasamos a cuando ya está regresando, la que leímos todo eso es 32. 32. Mire, indigno soy. ¿Cómo salió? Humillado. ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Salió con un palo. Es decir, ¿cómo salió? Como un palo seco, como un eunuco. ¿Y cómo estaba ahí? Tenía esposas, tenía hijos, pero ¿cómo se sentía él? Igual, solito, dormido, más o menos como el sexto mes. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten los hombres en este sexto mes? ¿Tienen esposas, tienen hijos? ¿Cómo se sienten? Secos, vacíos. ¿Y las mujeres cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? O este sexto mes usted se siente fuerte. Este sexto mes, las mujeres, por eso las mujeres ya están enderezándose. Y cuando se endereza una mujer, ya se levanta un verdadero varón. Pero todavía vemos que las cosas no es así, ¿no? ¿Cómo se siente como mujer? Pues que le falta un varón. ¿Cómo está su casa? ¿Está edificada? ¿Cómo están sus hijos? ¿Qué les hace falta? Pero bueno, entonces mire, vamos a Génesis 32. Así se sentía como un palo seco. ¿Con quién hizo? ¿Con quién hizo el voto? Génesis 32, 11. ¿Con quién estaba? ¿Con quién estaba atado? Con Esaú. Lea, por favor. Lea. ¿Con quién estaba atado? Su mano atada. ¿Con quién? ¿Con quién?
Ya le cachó, no sea así, no sea así. Ahí hay dos hermanos. ¿Se dio cuenta? Ya le cachó. ¿Sí? Sexto mes. La brecha y el despertar. Por eso cuando vinimos, ¿qué decíamos? Es el mes del hermano. Y podíamos estar hablando de un montón de cosas, pero es el mes del hermano. Entonces, ¿qué hace el hermano? ¿Con qué hermano? ¿Con quién hizo el voto? ¿Con el hermano prosperidad o con el hermano que le da el pacto? Entonces, con qué hermano está, a qué hermano está confesando Jacob? Al que le hizo sentir solito, al que le adormeció, al que le quitó las bendiciones, el que le afectó a su casa, al que le afectó a su pacto, al que le hizo antes, al que le engañó, al que le hizo antes y que le hizo después. ¿Qué le hizo después? Ese hermanito, ¿qué le hizo? ¿Qué le hizo? El hermanito bendecidor, ¿qué le hizo? Las aparentes bendiciones, ¿qué le hizo? ¿Le dio casa? ¿O le dio un lugar de desprotección? ¿Qué pasó después? Lea los capítulos. Yo estoy tratando de mostrarle, porque es el tiempo de la hermandad, pero tratando de ver una historia que nos demoraríamos mucho. Pero mire enseguida, ¿qué pasó? Le esparció, no enseguida, ¿qué hizo? ¿A dónde llegó? Lea, el primer lugar que después que salió todo esto, el lugar, primero lo que Dios hace, le bendice para que Él se devuelva al pacto y para Dios devolverle al pacto, porque Dios todavía no puede hacer pacto con Él. Porque todavía Él está hermanado con el hermanito que le hizo lo que después de eso. Leamos, ¿a dónde llegó? Vea. ¿No? Jacob lucha con Dios. Génesis 33. ¿A dónde llegó? Ay, se me fue. Génesis 34 debe ser. ¿A dónde llegó? Ay, Génesis 34. Por eso él también era gemelo. Y ahí, o sea, ya usted va, ya hay una por qué Saúl no fue el escogido y Jacob sí. Pero Génesis, bueno, hasta aquí, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la chévere historia? Perdón, Génesis 33, ¿hacia dónde llegó? Ajá. Exacto, exacto. ¿A dónde quiere llegar? Exactamente. Llegó a Sucot. Pero, ¿qué le hizo el hermanito? ¿Qué le hizo en Sucot? En Sucot le violaron a su hija. Al Jacob de los pactos le violan a sus hijas, se enemista con sus hijos se vuelven unos asesinos. Después se muere su mujer, hay muerte. Entonces, ¿quién hizo todas esas cosas? Su hermanito. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios cuando le despertó? ¿Qué hizo Dios cuando le despertó? Levo exacto, exacto. Si vas a entrar en Sucot, tienes que ver tus pactos anteriores, porque yo soy el Dios
que te recuerdo el voto, para que el voto te recuerde cuál es mi pacto contigo, porque mi pacto no es de prosperidad, mi pacto es de edificación. Por eso viene el verdadero hijo, viene el verdadero hermano, viene el que vence esas hermandades, viene David y dice, yo hice un voto, yo hice un pacto, y no es que él hizo un voto, un pacto, recibió ese voto y ese pacto. ¿Cuál es el voto y el pacto? De no dormir, de no quedarse dormido, de no dejar que ese hermanito le haga esas cosas, le endeude, le enferme, le aísle. Estaba endeudado, estaba aislado, estaba... ¿Cómo más le puedo decir que estaba? ¿Estaba qué? Sin tierra. Estaba, y entonces estaba igualito ¿a quién? A su hermano gemelo. ¿Y cómo estaba su hermano? ¿Cómo estaba el Esaú? Próspero, pero igualito. Hasta ahora, próspero, pero desprotegido. Próspero, pero vulnerable. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo está su hermanito ahora? ¿Qué está haciendo su hermano gemelo ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Entonces, el verdadero hermano que le salió al encuentro, ¿qué estaba haciendo? Génesis 29, ¿no es cierto? Perdón, 32. Génesis 32. Mire, Génesis 32, 24. ¿Qué estaba haciendo? Jacob se quedó solo. ¿Por qué se quedó solo? ¿Solo con quién estaba? ¿Solo con quién estaba? Solo con su hermanito. ¿Por qué? Solo con todas sus bendiciones, pero sin una verdadera bendición. ¿Cuál es la verdadera bendición de Dios? Entonces, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? ¿Qué estaba haciendo ahí ese hombre? Se bajó de su lugar, ¿sí? Y en lugar de ser un ángel, fue su hermano ahí, su verdadero hermano. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se bajó para luchar con él? ¿O se bajó para luchar contra su hermano, para mostrarle su voto? Entonces, ¿contra quién estaba luchando? Contra esos votos, contra esos ofrecimientos. Y por eso decía, todo lo que él hizo, vamos, entonces, ¿cuál es el verdadero voto de Jacob? Mire, uy, perdón las interrupciones, pero se da cuenta lo amplio que es el asunto, ¿no? El problema que nos metimos. Entonces, quiero mostrar el problema, porque quiero mostrar la solución, porque ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve? Vamos a ver entonces cuál es el pacto de Dios. Entonces, aquí vemos que no se cumplió. Primero, no se cumplió porque no estaba todavía en el lugar que debía estar. ¿Ya? Y no se cumplió porque, mire, aquí es donde se cumple. ¿Qué nombre le pone? Jacob, Génesis 32, 28.
Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has... ¿Cómo va a prevalecer contra Dios y contra los hombres? No, no, pues vamos. En Oseas está más claro eso, que tenía alguien una versión. Vamos a Oseas, capítulo 12, me parece. ¿Perdón? Eh, bueno, la acción, a ver, es que son algunas cosas. Bueno, primero le pone el nombre Israel. Si le pone el nombre Israel aquí, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Dice, aquella noche cruzó el vado de Jacob y ahí luchó con un hombre, ¿verdad? Y ahí el nombre, el hombre le pone el nombre de Israel. Pero ahí todavía no hay un cumplimiento del pacto, porque ¿cuál era el pacto? Ah, entonces tenemos que ver. El pacto era, ¿cuál era el pacto? ¿Recuerda alguien? Escuche, el pacto era, si tú, vea, el pacto era, si yo dormido, escuche, si yo dormido, me voy dormido, me encuentro y se me hace más evidente mis problemas con mi hermandad y se hacen mis problemas con mi pacto y ahí se me complica la vida durante 20 años, pero estoy contento, pero durante 20 años estoy contento porque he recibido bendición. Porque he recibido pan, techo y empleo. ¿Y por qué no he recibido pan, techo y empleo? Sino he recibido hasta hijos y he recibido hasta mujeres. Y hasta trabajado por mis hijos y por mis mujeres. ¿Pacto o no pacto? Los hijos le van a agradecer a Jacob. Las mujeres le van a agradecer. Se sacó el aire por ellas. Mi esposito, le van a agradecer. No, porque le van a decir, no eres un hombre de pacto. Sus hijos ni comía siquiera, ni comía, ¿no es cierto? Trabajaba, se sacaba el aire, las ovejas y todo. Y los hijos le iban a agradecer. No, porque no es un hombre de pacto. ¿Ya? Entonces, y Dios tampoco le va a decir, está cumplido el pacto. Porque el pacto, ¿en dónde fue el pacto? ¿El pacto fue en Jaboc o el pacto fue en Betel? Ah, ¿y por qué fue en Betel? ¿Por qué? Porque ¿qué significa Betel? Casa de Dios. Entonces el pacto es en la casa de Dios. Ah, en donde está la puerta, en donde se levanta, exactamente. En donde está. Entonces, cuando viene David, ¿qué dice David? No dormiré hasta que. Haz, no dormiré. Haré memorial. Haré memorial. Haré voto y haré pacto. ¿Para qué? Porque tú me mostraste. ¿Qué me mostraste? Betel, me mostraste tu casa. ¿Y yo qué voy a edificar? El momento que mostraste tu casa, ¿qué viniste a hacer en mi vida? ¿Qué viniste a hacer en mi corazón? Amor, a hacerle casa, a hacerle morada. Entonces, hasta donde no encuentro un lugar en mi corazón y un lugar en donde se establezca ¿qué tiene que establecerse? Betel, ¿qué seguirá sucediendo? Votos. Entonces, eh, ahí va a entender por qué, mire, ya vimos esto, ¿no es cierto? Le bendice. Vamos 2 capítulos más, 3 capítulos más, perdón, 4 capítulos. Génesis 35, escuche, ahí se cumple el pacto. Entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y allí haz un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Génesis 35:10.
Y Dios le dijo, ¿qué le dijo? Tu nombre sigue siendo Jacob. Pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso por nombre Israel. 2 veces. ¿Cómo? Un Dios de 2 veces. Entonces, ¿cuál fue el verdadero pacto? Ay, eh, darle el memorial, darle nombre. Y por eso ahora sí podemos irnos a entender el voto. Porque ¿qué hace? Mire el pacto de Dios. ¿Cuál fue el pacto de Dios entonces? Génesis 28. Tenemos que ir a revisar el problema de Jacob. Entonces, el problema de Jacob. Génesis 28, 20. Ahí vamos con el voto. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. ¿Cuál es el pacto? Volver a la casa de mi padre. Amén. Ahí le cachó. Y entonces, ¿qué hizo? Y esta piedra puesto por señal, ¿qué será? ¿Qué será qué? Casa de Dios. Y todo lo que me des, te daré el diezmo. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo está su casa? ¿Ah? ¿Por qué le ofrece el diezmo? Tesoros, ¿por qué le ofrece el diezmo? Por la casa de mi padre. ¿Y cuál es el padre? El Abraham. Es lo que hizo Abraham. ¿Y cuál es el padre de Abraham? Dios. ¿Y qué hizo para ser el padre de Abraham? Cambiarle el voto, porque ¿cuál fue el voto el voto de Abraham? ¿El voto que me dirija a tu pacto o el voto que me dirija a mi antigua paternidad y a mi antigua prosperidad? Entonces, todo el mundo, ¿qué quiere de Abraham? ¿Quiere el pacto o quiere la prosperidad de Abraham? Todo el mundo, ¿qué quiere de Jacob? ¿Quiere el pacto o quiere la prosperidad de Jacob? Todo el mundo, ¿qué quiere de Isaac? El pacto o la prosperidad. Pero ¿cuál es el verdadero pacto? Mire lo que le dice Dios. Ahí está lo que le dice Dios, el pacto. Mire el pacto que le hace. Mire el pacto que hace. He aquí, Jehová estaba sobre ella y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, y del Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a tu tierra y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya cumplido mi dabar. ¿Cuál es el pacto de Dios? Dar cumplimiento del pacto. ¿Y cuál es el pacto? No, ahí no está el pacto. ¿En dónde está el pacto? Aquí está el pacto, mire. Génesis 28, 17. ¿Cuán imponente es este lugar? Esto no es más que la casa de Dios. Dios, ¿qué le mostró? ¿Qué le mostró? Exacto. Entonces, cuando llegó a Sucot, ¿qué le mostró? ¿Su casa o la casa de su hermano? ¿Cómo es la casa de su hermano? ¿Perdón? ¿Cómo es el falso Sucot? ¿Cómo es la casa de su hermano? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es el Sucot del hermano, del gemelo? ¿Cómo es el Sucot? ¿Cómo es el Sucot de Isaí?
de Saúl, ¿cómo de Sucot? Violación, ¿qué? Humillación, temor, desprotección, lleno de pactos, prosperidad. ¿Cómo están las mujeres? Más retorcidas que retorcidas. ¿Y cómo están los hombres? Más secos que secos. Entonces, esa noche se le presentó, no se le presentó un hombre, se le presentó su hermano. ¿Y su hermano qué hizo? Le dijo, ¿qué hizo el hermano esa noche? ¿Qué hizo? Póngale luchar. ¿Contra quién estaba luchando? Estaba luchando contra Jacob. ¿Contra quién estaba luchando? Contra esos viejos pactos. ¿Contra quién estaba luchando? Contra la violación. ¿Contra quién estaba luchando? Contra la pobreza. ¿Contra quién está luchando? Contra la humillación. ¿Contra quién está luchando? Contra esos hijos que no tienen verdaderos padres. ¿Contra quién? Contra esa mujer que reclama su pacto, su verdadero pacto, su verdadera herencia, su verdadera casa. ¿Contra quién estaba luchando ese hombre? Ah, y viene Jacob. ¿Y qué hace Jacob? Lucha contra ese hombre o apoya la lucha de ese hombre. Léalo. Eh, ¿Me explico? ¿Me explico? Pero el hermano, ¿qué le dice? ¿Qué le dice ese hombre? ¿Qué le dice? No puedo apoyar. Porque no puedo, y no prevalece, porque dice no pudo, no es que no prevaleció. ¿Cómo Dios no va a prevalecer? ¿Me explico? Hay dos cosas, ¿no? Si tiene alguna pregunta, por favor, hágame, pero ese es el tema de la prédica. Mi hermano, mi hermandad, ¿quién está al lado mío? ¿Qué es esta casa de oración? ¿Qué es este lugar que Dios nos ha dado? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿A qué Sucot estamos yendo? Y desde ese Sucot, ¿hacia dónde tenemos que seguir? ¿O quiere seguir el camino de Jacob? Extenderse por extenderse, con violaciones, con engaños, teniendo que pelear con uno y con otro. A eso le llamó Dios, eso le llama pacto. ¿Quién le estaba dando ese pacto? O cuando Dios le decía, rompe esos pactos. Pero eso sí, bien religiosito. Y los hijos bien religiositos. Cuidado, se case Dina con este. ¿Va? Ni siquiera tenía que acercarse para violar. Y ella ni siquiera tenía que salir a exhibirse desprotegida. Porque si sale desprotegida, ¿cómo tiene que batirse una mujer desprotegida? ¿Cómo? Con votos, pero con los votos de la reina del cielo. ¿Ah? Con presiones. Si sale desprotegido un hombre, ¿cómo tiene que batirse un hombre? Solito, solito. Este es el mes de los solitos. Aquí hay más mujeres, por eso no, por eso damos el énfasis para que le vea a su mujer, a su varón. Si no levanta la cabeza, si no le ve levantando la cabeza, ¿cómo se está sintiendo en este sexto mes? Como Jacobo no se está sintiendo como Jacobo, solito. Eso es levantar cabeza. Pero mejor solito, porque ¿quién está peleando con usted? Pero él no va a prevalecer, porque él no le va a dar haciendo, ni se va a meter en esos líos. Porque puedes luchar conmigo, pero yo no voy a pelear contigo esas batallas. Yo no me voy a meter con esos pactos. Yo no me meto en esos votos. Pero si quieres, ven. Y eso sí pudiste hacer, Jacob. Y por eso ya tienes un nombre. Pudiste hacerlo. Puedes tener pacto. Puedes edificar tu casa. Porque yo soy tu hermano. Jacob quiere decir el torcido, Israel. No, Israel significa, perdón, no es el que lucha, porque no se llama Neftalí, porque no estaba luchando, sino Dios estaba
Dejémosle eso, porque no voy a complicar. Porque Israel significa príncipe. Tiene que ver, Israel tiene los dos antecedentes, o torcido o enderezado. Mire cómo termina. Pregunta, ¿en dónde le topó? ¿En dónde le topó el ángel? ¿En dónde le topó? Le topó. ¿Verdad? ¿Verdad? Le topó en su desnudez. Le topó en su desnudez. ¿Y qué produjo? ¿Qué le topó? ¿Y qué produció su desnudez? ¿En dónde le topó? Le topó en su cojera. Sí. Imagínese un Dios de... Bueno, pero ya nos entendemos mejor en la historia. Pero bueno, la historia es bonita, pero la centralidad es que estamos caminando a un verdadero Sukkot. La verdad es que estamos en los momentos más solos o en los momentos más torcidos, pero sabiendo que alguien, un hermano verdadero, está mostrando esas verdaderas torceduras y esas soledades. En la mujer la soledad no es tanto problema, en el hombre las soledades. En la mujer el problema es en los ofrecimientos, en los votos, exactamente. Pero todos esos votos que nos llevan a la edificación, ¿a dónde les llevan? A la reina del cielo. ¿Y en qué mes estamos? Sí, seguimos en mes de Jezabel. Ahora ya puede leer toda la Biblia porque ya puede entenderle a Elías. Y bueno, así que, ¿qué es lo que reclama? ¿Qué es lo que reclaman sus hijos? ¿Qué es lo que reclama su Dios? Despierte, levántese, vaya a la casa de Dios, pero mirando que no está haciendo su obra solito, sino que usted puede hacerlo con el que sí le está haciendo. Le está devolviendo la casa, le está devolviendo la morada y sobre todas las cosas le está devolviendo el pacto. Para que usted, en lugar de diezmar de la prosperidad aparente, usted ese pacto de Dios lo lleve a mover el espíritu. ¿Qué espíritu movió este hombre? Recién a partir de ahí. ¿En dónde nacieron sus hijos? En Padan Aram. Y entonces, ¿de dónde tiene que sacarles y a dónde tiene que llevarles? De la casa de Labán. De la casa de Saúl, porque hay dos hermanos. De la casa de su gemelo. ¿Cuál es su gemelo? Resulta ser, ¿cuál es el gemelo de Jacob? Resulta ser que el gemelo de Jacob es de Saúl, pero el gemelo de Jacob es el enemigo. Así que, y cuando el enemigo, cuando está en su mano hermanado, imagínese hacer pactos. Entonces los diezmos, ¿en qué se transforman? Con ofrecimientos. Exacto, ya entendió. ¿Y los votos qué son? Ofrecimientos. Y un ofrecimiento que se transforma en voto, ¿qué hace? Le protege su casa. Así que hoy vamos a bendecir el pacto, hoy vamos a bendecir los diezmos y las ofrendas, no los diezmos, sino realmente la condición que tenemos de lo que estamos edificando. Entonces, por favor, no traiga votos, sino siempre traiga pacto. Porque toda ofrenda, ¿cómo tiene que ser toda ofrenda? ¿Sí o no que dice la Biblia? La ofrenda, para que sea ofrenda, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser salada. ¿Sí o no? ¿Y con qué salada?
Con el pacto, porque el azar significa pacto, se tiene que salir. Así que, y, y vamos, y lo último, todo esto todavía cobra más sentido en el libro de Ageo, capítulo 1, porque hasta tenemos fecha. En el primer mes, ¿qué les dice Dios? Edifiquen la casa. ¿Y qué espíritu despierta? Porque todos los demás, ¿cómo estaban? ¿Dice o no dice eso el libro de Ageo? Entonces tenemos 24 días para volver al pacto y no preocuparnos de los votos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el Dios de nuestro padre Abraham, porque tú eres el único padre, el Dios de nuestro padre Isaac y de nuestro padre Jacob, porque tú eres el único que por padre nos diste a nuestro verdadero hermano. Yo bendigo en el nombre de Cristo Jesús esta casa, este Betel que has levantado, porque aquí, Señor, mis hermanos y mis hermanas, seguimos contigo, Padre, luchando, no luchando, sino contigo, siendo príncipes para edificar esta casa a nuestras generaciones y devolverle, Señor, a nuestra propia vida, devolverle a nuestro propio pacto, no un voto, Dios, no un diezmo, Señor, muerto, no, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, un voto que se vuelve un ofrecimiento, porque todo ofrecimiento que no se cumple es una cadena. Porque todo ofrecimiento que no se cumple es un pacto, pero un pacto con el enemigo. Porque tú nunca nos dejarás, ni siquiera cerca de Betel. Porque, Señor, el que verdaderamente no duerme, el que, Señor, no da adormecimiento a sus ojos, el que, Señor, hace memorial todos los días de nuestras vidas, el que viene a nuestra vida, el que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús está venció al enemigo y no solo venció, sino está deshaciendo las obras y está deshaciendo pactos viejos para que en el nombre de Cristo Jesús la casa de tu pacto, la casa, esa casa de Dios, sea ese lugar de protección y de edificación. Eres tú. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito, Señor, por mis hermanos, por la casa del Labar. Porque tenemos, Señor, que atravesar por soledad. Porque, Señor, estamos venciendo a Jezabel. Porque vencemos, Dios de los cielos, profecías. Porque vencemos pactos viejos. Y la única forma, Señor, que tú nos has dado es cada vez que los muestras al vencedor, al príncipe de príncipes, al Dios de dioses, a nuestro Cristo que va adelante. Porque si despertó Jacob es porque alguien iba adelante. Porque si caminó Jacob y llegó a Betel es porque alguien iba adelante. Y en lugar de 400 soldados de Saúl y en lugar de 400 años de esclavitud, tú nos diste, Señor, todos los días de nuestras vidas a ángeles que nos llevan a nuestro hermano, porque todos los ángeles llevan un solo mensaje. Todas buenas nuevas llevan un nuevo mensaje y es el de nuestro Redentor. Como lo dice el libro de Nahum, en el nombre de Cristo Jesús. He aquí sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus moeds, Judá, y cumple tus votos que te llevan a tu pacto y no ofrecimientos viejos que te muestran tus ataduras y tus viejos pactos. Bendito sea, Señor, por mis hermanos, que hoy podemos ver a nuestro hermano mayor que hizo pacto con nosotros y porque hoy podemos ver a nuestro Redentor que nos dio el privilegio de edificar la casa de nuestro verdadero hermano, Cristo Jesús. En el nombre de benditos, porque es el mes de mis hermanos que prevalece con el que está prevaleciendo. Vino en el sexto mes, con el que le anunciaron el sexto mes, que vino a María en el sexto mes. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu, todos podemos decir amén. Levante su mano derecha. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
toda nuestra mano atada a esa vieja hermandad, no solo de Saúl, sino de esa hermandad de Satanás, del oponente, del enemigo. Hoy tiene lo mismo que en la mano de Jacob, un prevalecer para abrir esa matriz de misericordia y con el príncipe de príncipes levantarnos como princesas y como príncipes, prevaleciendo en nuestra edificación. Padres, la de nuestros hijos, las de nuestras generaciones, porque el pacto es Cristo Jesús, porque el pacto es la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, rompemos esa vieja hermandad, levantando la diestra de tu justicia para que siga fluyendo esa primogenitura de memorial que nos hace uno con nuestro hermano y con el espíritu de Sudabar, nuestra semilla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones.